Buenas tardes. En este momento voy a mostrar cómo se hace la instalación y desinstalación de los plugins de API Exabeam. Primero que nada, antes de hacer la instalación, que sería del paquete completo que ahora se está liberando, vamos a eliminar los plugins que eran instalados de forma individual, que fueron liberados 4 si no me equivoco. Primero vamos a agregar, quitar programas y buscamos aquí cuáles serían los plugins de Exabeam. Podemos buscar con Exa o podemos buscar directamente con 2024. En este caso, por ejemplo, yo solamente tengo dos. Voy a eliminar el enumerador de elementos. Y no tengo más plugins de Exabeam. Entonces, después de esto de aquí, yo puedo cerrar ya. Y tengo que irme al vínculo del drive o el archivo que fue pasado. Luego coloco en descargar. Descargar de todos modos. Espero un momento mientras descarga el archivo. Y ahora lo que yo voy a hacer es, voy a extraer, que sería 7zip, WinRAR, cada persona decide. Extraer aquí. Entonces aquí yo voy a tener dos archivos. Este sería el instalador y este sería el paquete. En el instalador doy doble clic. Y aquí yo voy a dar siguiente. Instalar solamente para este usuario o para todos los usuarios el plugin. Siguiente. Siguiente. Aquí me aparece una ventana y voy a colocar en sí. Y listo, yo ya tengo instalado ahora. Entonces lo que yo voy a hacer, voy a abrir el Revit. Solamente un momento, voy a minimizar. Está abriendo la otra ventana, pero ya le paso el Revit para la ventana de la derecha. Minimizo, minimizo. Entonces yo ya tengo aquí mi Revit. Me apareció una ventana donde decía que si deseo cargar siempre el plugin, le voy a colocar en aceptar. Después de eso yo me voy para nuevo, simplemente para abrir el Revit. Y yo voy a tener una pestaña que sería API Exabeam. Este de aquí era el antiguo. Aquí vamos a cerrar los sistemas. Y en este caso yo tengo varios plugins. Eh, Aquí ya está el paquete completo en realidad. Este de aquí sería el de Brasil PCIP. Y este de aquí serían los plugins de las herramientas de API Exabeam. Voy a dar una pequeña revisión nada más por cada uno. En este caso, por ejemplo, tenemos el plugin de ajuste de niveles. ¿Qué es lo que hace? Nosotros tenemos, por ejemplo, tuberías. Cuando modelamos tuberías, a veces en el 3D terminan apareciendo una tubería que es del nivel 2, termina apareciendo en el subsuelo, a veces termina referenciando toda planta baja. Aquí es dar un clic y cada tubería se encaja en referencia al nivel que está. Tipo, la tubería está en el nivel 2, pero está referenciada como subsuelo. Después de este botón va a aparecer en el nivel 2. Luego tenemos remover elementos, que es eliminar elementos por categoría, por familia, por sistema, por rango de altura. Luego tenemos ejes y rejillas, que este de aquí tiene dos funciones. Sería de un vínculo de AutoCAD, generar directamente las rejillas o enumerar los ejes, con letras y con números. Después de eso nosotros tenemos el enumerador básico, que es el enumerador general para familias de instancia, que serían mesas, sillas, placas de señalización o cualquier categoría. Puede ser por categoría, puede ser por familia, puede ser por tipo, puede ser por selección o puede ser todos los elementos. Elegimos el parámetro y le coloca la enumeración con su prefijo correspondiente. Luego tenemos el enumerador más avanzado, que si ya tiene agrupamiento o sin agrupamiento, y en el caso del filtro utilizar por parámetro ejemplar o parámetro tipo y sus diferentes direcciones. Luego tenemos transferir archivos. Entonces, ¿qué es lo que hace este plugin? Obtiene todos los datos de los parámetros de instancia de este modelo y lo guarda en un archivo, que sería un archivo JSON. Y después esos mismos datos pueden ser cargados en otro archivo. Puede parecer que no tiene mucha importancia, pero a veces, por ejemplo, hay personas que terminan cargando datos en la obra y esos datos después se quieren reflejar
en un archivo de modelo que se tenga en gabinete. En realidad depende bastante de los flujos de trabajo. Obviamente que la idea es trabajar en un único archivo, que ese es el tema de BIM, tener un entorno común de datos y un único archivo por cada uno de los modelos, pero se sabe que ese de ahí no ocurre totalmente. Entonces, para este tipo de situaciones, para transferencia de ciertos datos, se utiliza este plugin. Luego tenemos transferir parámetros entre los propios, transferir los valores de los parámetros entre los propios elementos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo un elemento, por ejemplo, una silla, y tengo un parámetro, por ejemplo, que me diga el color, pero después fue actualizado por un tema de actualización BIM y ahora tiene otra nomenclatura de parámetros. O por ejemplo, antes eran simplemente parámetros creados, parámetros de familia, y después fueron creados parámetros compartidos y necesitamos transferir esa información. Entonces, podemos utilizar este plugin y no necesitamos estar haciendo manual. Luego tenemos transferir vistas. Imaginemos que queremos transferir las tablas de un proyecto a otro. Podemos transferir con este plugin o las vistas 3D o los cortes. Entonces es bastante flexible. Luego, ¿qué sería transferir las notas clave? Que eso normalmente se utiliza cuando se está haciendo la parte de costos y presupuestos. Aquí no voy a entrar en detalle. Luego tenemos lo que sería el avance de obra. Entonces, para saber qué cosas ya fueron ejecutadas, qué cosas no fueron ejecutadas, Revit no trabaja con fechas, pero con este plugin da para poder colocar una fecha de inicio, fecha final, que sería la línea real, y la línea planeada. Línea de base no tiene porque es la línea contractual, pero serían estas dos líneas. Y con eso definir cuáles intervalos nosotros queremos analizar y directamente el plugin ya coloca si es anterior al intervalo, dentro del intervalo, próximo a realizar o posterior al intervalo. Después de eso nosotros tenemos lo que es nomenclatura de planos, que para facilitar en realidad una estandarización. Tenemos la exportación de las tablas directamente para Excel o HTML. Lo mejor obviamente es exportarlo para un archivo de Excel. Ahí elegimos en cuál archivo nosotros queremos exportar. Seleccionamos las tablas y exporta. Y después nosotros tenemos el importador CADMEP, que en este caso, por ejemplo, seleccionamos un vínculo de AutoCAD que tengamos en nuestro modelo. Elegimos cuáles son los tipos de tubería que nosotros queremos colocar y automáticamente crea las tuberías y las conexiones de tubería. Funciona tipo el 99% de las veces. Hay ciertas conexiones especiales que no consigue reconocer y accesorios que no consigue reconocer, obviamente. Pero nos facilita. Generalmente a veces trabajamos o hay personas que trabajan en AutoCAD y después quieren terminar en Revit. Entonces utilizo este plugin y ahí me ahorro bastante tiempo. Y después de esta pequeña explicación, después hay otros plugins también, pero pertenece a Brasil PSIP. Vamos a minimizar. Y ahora lo que necesitamos es mostrar cómo se quita los plugins. En este caso vamos a agregar o quitar programas. Aquí buscamos Exabin. En este caso, API Exabin herramientas. Podemos desinstalar. En esta ventana damos sí. Deseamos desinstalar. Y listo. Entonces, ahora cuando tengamos el Revit abierto, no va a aparecer más esta pestaña de API Exabin. Entonces, eso ahí van a desinstalar cuando se tenga una nueva actualización, que sería la versión 2.1 de los plugins. Esperamos un momento aquí. Vamos a archivo nuevo. Nos vamos y ya no tenemos más las herramientas. Esto de aquí son los plugins que pertenecen a otro paquete. Y sería eso. Este pequeño tutorial de cómo instalar, desinstalar y una pequeña revisión de lo que serían los plugins. Muchas gracias.